resueltos, cuando la política es la del avestruz, ¿sí? Ujú. Esos son los que se vuelven conflictos. Pero también hay un grado superlativo. Cuando no resuelves un conflicto, lo que se convierte es una crisis. ¿En dónde está el misterio? ¿En dónde está la clave de esta cuestión? Mira, está por este lado. Tú, al resolver una crisis o un conflicto, no regresas automáticamente, sino es como un sistema de gradas. Cuando tú resuelves un conflicto, lo que haces explícito es el problema, ¿sí? Y si lo dejas ahí, no resuelves el problema, rápidamente se te vuelve a escalar y se te convierte en un conflicto, ¿sí? Entonces, la clave está en atender las cosas en la perspectiva de la necesidad. Y socialmente, económica, políticamente, en los recursos de tiempo que utilizan, siempre será menor cuando tú estás tratando de resolver una necesidad y no atendiendo un conflicto. Eso es absolutamente clave, digamos, en términos teóricos. De manera que la reflexión nos llevó que el Estado de Guatemala requiere realmente de una institucionalidad, en principio, capaz de prevenir la conflictividad, ¿sí? Pero sin duda ahí hay elementos de conflicto que son históricos, que son estructurales, que son coyunturales, que se van a seguir manifestando y necesitas como la segunda mitad de la naranja. La mitad de la naranja es prevenir, pero la otra mitad de la naranja es intervenir, hacer una tarea de intervención para la gestión de la conflictividad. Y ya tiene ese análisis, obviamente nos está diciendo cómo debe o hacia dónde debe ir este gobierno, pero me imagino que también presentaron el análisis de cuáles son los focos de conflicto o los problemas principales que deben afrontar. ¿Cuál es esa lectura, licenciado Valcárcel? Eso es lo que te contaba de los grandes frentes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Que son realmente, en primer lugar, tenemos un frente muy amplio que tiene que ver con el control de los recursos naturales. La conflictividad agraria es un segundo, el suministro en términos generales de energía eléctrica es un tercero, los problemas limítrofes es un cuarto, las políticas sociales un quinto y la seguridad democrática es el sexto gran factor, que tiene cada uno de sus especificidades, pero sería como muy largo en este momento poder entrar. Pero ahí tenés los grandes frentes de conflictividad en Guatemala. Perfecto. Licenciado, vamos a la primera pausa. Amigos que nos ven a través de Diálogo Libre, agradecemos su atención. Seguimos ya pronto con la segunda parte de este Diálogo Libre con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel, comisionado del Sistema Nacional de Diálogo Permanente. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Estamos de vuelta en Diálogo Libre. Con nosotros está Miguel Ángel Valcárcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente del Gobierno de Guatemala. Licenciado, estábamos hablando acerca de qué tipo de conflictos han detectado. ¿Hay algún lugar específico, hay lugares específicos del país que le preocupen mucho y que se deban atender prioritariamente? Sí, mira, para decirte solo en el campo agrario, ¿verdad? La Secretaría de Asuntos Agrarios tiene registrados 1.238 conflictos agrarios, ¿sí? De los cuales 200 y pico son conflictos calientes, o sea, están en rojo, ¿verdad? Y lo que uno ve efectivamente es que el altiplano occidental, ¿verdad? Las Verapaces, etcétera, toda esa región, pero es que están diseminados en todo el país, verdaderamente lo encontrás, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, hay una correspondencia entre las condiciones objetivas de vida de la población, es decir, su indicador de desarrollo humano y cómo se expresa
efectivamente la conflictividad. Hay una correlación estrecha ahí. Por eso te digo que el problema es esa incapacidad que el Estado de Guatemala, y no una administración particular, ha tenido para atender las necesidades fundamentales de la gente. Pero hay una relación estrecha y directa en ese caso. Y se habla incluso de hasta más de 2000 conflictos en general. ¿Hay una cifra de la cual manejar de todos los conflictos que debe afrontar su persona y este gobierno en sí? No me querés poner contra la pared, pero fíjate que no, solo esa parte agraria está registrada por parte por ejemplo, de energía y minas, todo lo que tiene que ver con minería, etcétera, etcétera, pero no hemos llegado a eso. Es que en eso es lo que la indicación presidencial, la orden es muy clara, ¿verdad? Porque el presidente nos ha dado un norte muy específico de cómo abordar la conflictividad. Y se trata, como él indicó e instruyó, de ganar, ¿me entendés? No se trata de quebrarle la muñeca a uno ni vencerlo, sino se trata al contrario de que sea un proceso, porque el conflicto tiene una característica, es que es como en la concepción oriental del yin y el yang, y el conflicto es una amenaza, pero también una gran oportunidad para resolver muchas cosas, muchos elementos, hasta la propia conceptualización. Entonces el conflicto te da la oportunidad de cambiar y de transformar una realidad, y eso es muy importante porque te genera toda una dinámica social. Y hay... Pero el número no te lo puedo dar. No, claro, pero y por ejemplo que usted se acordara ahorita de alguno que le preocupe, que puede ser un problema demasiado grande e inminente, que le preocupe mucho o al cual esté dedicando mucha su atención en estos días. Bueno, en el debate, digamos, y el presidente nos instruyó de esta forma, nos decía, miren, selecciónenos unos cuantos conflictos, ¿sí? Inclusive para que yo pueda conversar directamente con la gente, para poder entender, porque hay una dimensión cultural aquí muy importante, que dentro de nuestra cultura occidental nosotros no le ponemos la suficiente atención, ¿verdad? Pero hay elementos, sobre todo en la cosmovisión indígena, en términos generales, maya, xinca o garífeno, que son claves en términos de identidad. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de un caso concreto en Santa Cruz, es que esas cataratas, etcétera, etcétera, para nosotros no, pues unas cataratas, un río que pasa ahí, pues que tomen el agua y que genere, pero para la gente es una sensación absolutamente diferente, hasta el ruido del agua, ¿verdad? Y en el gabinete les daba mucha risa, porque yo les decía, pero es que ese murmullo con que yo me duermo del agua es una expresión de mi identidad, y si ya no tengo ese elemento, no me siento parte de, o sea, el concepto de territorio, sobre todo en los pueblos indígenas, es totalmente distinto, y esos elementos tú los tienes que comprender, o como sucede ahora con el planteamiento de los estudiantes, que afortunadamente hoy quedó resuelto y trazado una ruta pacífica, ¿verdad?, que no significa desconocer los planteamientos de los estudiantes, ¿verdad? Justamente yo decía, miren, no, aquí cuando nos instruyó el presidente, porque fue en la Matitlán que él dijo, entonces que se encarguen, bueno, una respuesta inmediata, hagamos una cuestión, pero las bases fundamentales, ¿verdad?, para poder trabajar con ellos, es que ellos sean sujetos del proceso de cambio y no objetos de ese proceso de cambio. Y a partir de eso nosotros encontramos una gran apertura en los estudiantes. Hoy se ha resuelto prácticamente con una ruta. ¿Pero qué se resolvió? La intensidad del conflicto. El problema sigue latente. Esa es parte de la concepción muy fundamental. Pero tenemos ahora un cronograma directo y completo. Van a ellos mismos a entregar los institutos, donde ellos reconocen que los niños de primaria no tenían por qué haberse afectado. Y eso pasado mañana los van a entregar, para que los niños puedan regresar a sus clases de primaria, las escuelas estas experimentales, y gradualmente, porque es un problema en el fondo, mirad, de confianza. Lo mismo nos ha pasado con las organizaciones campesinas. Entonces las organizaciones campesinas se le quedan viendo a uno como, ¿será cierto? ¿Será tal cosa? ¿Será verdaderamente de esa forma? Si nos han tenido en mesas, justamente desvirtuando el sentido de diálogo, años de años sentados, y estos nos dan cuento y nos siguen dando cuento, y a la hora de rajar cote no hay una respuesta concreta y directa. Ese es el cambio trascendente que estamos haciendo el esfuerzo de introducir.
o sea, para poder responder en concreto, aunque sean problemas históricos, y si tú quieres, le podemos explicar a la audiencia cómo, por ejemplo, con varias de las organizaciones campesinas, estamos tratando el esfuerzo de ir adelante y de dar una respuesta concreta. Y cuando hay que decirles no, es mejor decirles no